¿Qué es este sonido? No es un turbo, no es un supercargador, no es un motor V8 gigante. Es el sonido de un motor de ciudad, pequeño, tranquilo y económico que, en una fracción de segundo, sufre una metamorfosis. Un sonido que se transforma y grita como un coche de carreras de Fórmula 1, directo a las 9000 revoluciones por minuto. Esta es la historia de cómo Honda, una compañía famosa por motocicletas y coches aburridos, resolvió un dilema que atormentó a 100 años de ingeniería automotriz. Esta es la historia del VTEC. Pero antes de sumergirnos en este secreto de ingeniería, quiero saber tu opinión. ¿Cuál crees que es el mejor motor de 4 cilindros de todos los tiempos? ¿Y por qué estás a punto de escuchar el nombre Honda tantas veces? Déjame tu opinión en los comentarios. Para entender la magia del VTEC, primero hay que entender el problema fundamental. Un problema que definió a todos los motores de combustión durante un siglo. Piénsalo así. Un motor de combustión interna es un atleta que necesita respirar. Las válvulas son sus pulmones. En el escenario 1, conduciendo en la ciudad, en el tráfico, quieres que el atleta sea un maratonista. Quieres que sea eficiente, suave y que tenga fuerza, torque, para moverse sin esfuerzo. Para eso, el motor debe respirar poco. Las válvulas apenas se abren, sorbiendo la cantidad justa de aire y combustible. Es una respiración calmada y controlada. Pero en el escenario 2, en una autopista o en una pista de carreras, quieres que ese atleta sea un velocista de 100 metros planos. Quieres toda la potencia, todos los caballos de fuerza. Para eso, el motor necesita respirar profundamente, casi con desesperación. Las válvulas deben abrirse al máximo, inundando los cilindros con una mezcla explosiva. Durante 100 años, los ingenieros tuvieron que elegir. Era una elección binaria. O construían un motor económico para la ciudad, o un motor potente para la pista. No se podían tener ambos. Eran opuestos filosóficos. Y en este escenario, en los años 80, Honda era la desvalida, a cebra. El mundo aún recordaba la crisis del petróleo de los años 70, una crisis que casi mata a los deportivos americanos, y que puso a Honda en el mapa mundial con su pequeño Civic, un coche que era un milagro de eficiencia. Pero ahora, en los 80, Honda tenía un problema de imagen. Mientras sus motores V6 Turbo, maravillas de la ingeniería, estaban dominando la Fórmula 1 en la parte trasera de los coches de McLaren, con pilotos como Alain Prost y Ayrton Senna. Sus coches de calle eran vistos como simples cajas económicas. Confiables, sí, eficientes, por supuesto, pero aburridos. Honda quería cambiar eso. Querían transferir su ADN de carreras a sus coches de calle. Querían lo imposible. Un motor que fuera un maratonista económico y un velocista de Fórmula 1 al mismo tiempo. Querían crear un Dr. Jekyll y un Sr. Hyde bajo el mismo capó. El desafío fue entregado a un brillante ingeniero de Honda llamado Ikuo Kajitani. Él era el líder del departamento de diseño de motores en el Centro de Investigación y Desarrollo de Honda. La misión que le dieron a Kajitani y su equipo era una locura absoluta para la época: crear un motor de producción masiva, de apenas 1,6 litros, 1.600 centímetros cúbicos, que pudiera producir 160 caballos de fuerza. Pongamos esto en contexto. Estamos a finales de los 80. Un Ford Mustang GT, el ícono del performance americano, usaba un motor V8 gigante de 5.0 litros, y apenas producía 225 caballos. Un Porsche 944, un deportivo europeo de élite, necesitaba 2,5 litros para hacer 160 caballos. Honda quería alcanzar la barrera de oro de la ingeniería, 100 caballos de fuerza por cada litro de desplazamiento, algo que, hasta ese momento, solo se veía en motores de carreras exóticos y frágiles, no en un coche que tenías que usar todos los días para ir al supermercado. Kajitani y su equipo probaron todo.
Intentaron con 4 válvulas por cilindro, DOHC, aumentaron la compresión, pero seguían chocando contra el mismo muro. Si hacían el motor potente en altas revoluciones por minuto, vibraba, era ruidoso, gastaba demasiado y era un desastre para conducir en bajas revoluciones. Si lo hacían suave en bajas, perdían la meta de los 160 caballos. La leyenda cuenta que la inspiración no vino de la Fórmula 1, sino de un lugar mucho más orgánico. Cayetani, frustrado, observó la biología. Se inspiró en los pulmones humanos. Se dio cuenta de que un motor debería funcionar como nosotros. Cuando caminamos tranquilamente, nuestra respiración es calmada y eficiente. Pero cuando corremos, nuestros pulmones se abren de golpe, respirando profunda y agresivamente. ¿Y si un motor pudiera hacer lo mismo? La solución fue el VTEC, Variable Valve Timing and Leaf Electronic Control. Sincronización y apertura variable de válvulas con control electrónico. Así es como funciona esta magia, explicado de forma simple. El árbol de levas es el cerebro que le dice a las válvulas cuándo y cuánto abrirse. Gira junto con el motor y tiene pequeños lóbulos, calombos, que empujan las válvulas para abrirlas. La mayoría de los motores DOHC, doble árbol de levas, de la época tenían 2 lóbulos por cada par de válvulas, uno para admisión y otro para escape. Cayetani diseñó un sistema genial con 3 lóbulos de leva en cada cilindro para las válvulas de admisión, 2 lóbulos calmos y económicos a los lados, y un lóbulo central agresivo, mucho más grande, como el de un coche de carreras. Estos 3 lóbulos empujaban 3 balancines, brazos oscilantes separados. Por debajo de 5.500 revoluciones por minuto, el motor es el Dr. Jekyll. Los 3 balancines se mueven independientemente. Los 2 balancines exteriores siguen a las levas calmadas, abriendo poco las válvulas. El balancín central, que sigue a la leva agresiva, se mueve loco en el aire, sin tocar nada. El motor ahorra combustible, es silencioso y fácil de conducir. Pero cuando pisas el acelerador y el tacómetro sube, la computadora del motor envía una señal eléctrica. Esta señal abre una válvula que dispara aceite a alta presión hacia los balancines. Este aceite empuja un pequeño pasador de bloqueo, un pino, dentro de los 3 balancines. En una fracción de segundo, este pasador bloquea los 3 balancines juntos, como si fueran una sola pieza. Ahora, el motor es el señor Hyde. Los balancines calmados son ignorados. Los 3, ahora bloqueados, son forzados a obedecer al lóbulo central, la leva agresiva de carreras. Las válvulas se abren de golpe, mucho más y por mucho más tiempo. El motor respira profundo. Y ese sonido icónico explota mientras el coche se lanza hacia la línea roja de 9.000 revoluciones por minuto. Honda no creó un motor. Creó, literalmente, 2 motores en uno. Y el conductor podía cambiar entre ellos simplemente pisando el acelerador. ¿Dónde apareció esta tecnología revolucionaria por primera vez? Si crees que fue en un coche, estás equivocado. Honda, fiel a sus raíces, probó su concepto primero en casa, en el mundo de las 2 ruedas. La primera versión de esta idea, llamada Rev, apareció en una motocicleta, la Honda CBR 400F de 1983, exclusiva de Japón. Tenía sentido. Los motores de moto giran a revoluciones altísimas, el escenario perfecto para probar la fiabilidad del sistema. Pero el mundo de los coches conoció el verdadero VTEC DOHC por primera vez en abril de 1989. Fue en el Honda Integra XSI, vendido solo en Japón, en plena burbuja económica japonesa, cuando el país estaba inundado de dinero y optimismo. Este Integra estaba equipado con el motor que se convertiría en un ícono, el legendario V16A, 1.6 litros, 160 caballos de fuerza. La meta de Cayetani había sido alcanzada. Poco después, este mismo motor llegó al Civic CIR, el famoso Eje 6,
y al CRX. El impacto fue inmediato y cambió la cultura automotriz global para siempre. Imagina la escena. Estás en un semáforo en 1991. Estás conduciendo tu deportivo americano, un V8 o tu elegante BMW. A tu lado, para un pequeño Honda Civic, un coche de estudiante, un hatchback económico, inofensivo, se pone la luz verde. El V8 ruge, pero el pequeño Honda no desaparece en el espejo retrovisor. Al contrario, escuchas un grito agudo, casi como de motocicleta, y esa caja económica se lanza hacia adelante, pegado a tu parachoques, o peor, pasándote. Quedas en completo shock. ¿Qué acaba de pasar? Estos coches eran los Sleepers, lobos en piel de cordero, definitivos. La reputación del VTEC como asesino de gigantes había nacido en las calles, en las carreras ilegales de Japón y en las autopistas de Estados Unidos. Pero para convertirse en una verdadera leyenda mundial, el VTEC necesitaba una prueba final. Necesitaba la validación suprema. Honda tenía un sueño aún mayor. No solo querían ser respetados, querían ser los reyes. Querían construir un superdeportivo, un coche que pudiera derrotar a los reyes de la industria, Ferrari y Porsche. El proyecto se llamó NSX, Nuevo Deportivo Experimental. El objetivo no era solo competir con el Ferrari 328 y el nuevo 348. El objetivo era humillarlos. Querían construir un coche más rápido, más ligero, más confiable y que pudieras usar todos los días, no uno que viviera en el taller. Pero había un problema. Ferrari usaba un motor V8 que, aunque temperamental y caro de mantener, sonaba como música divina. Honda, fiel a su filosofía, insistió en usar un V6. Era más ligero, más compacto, más equilibrado y más confiable. Pero ¿cómo podría un V6 sonar bien y tener la potencia para humillar a un V8 italiano? La respuesta, por supuesto, fue VTEC. Diseñaron un V6 de 3.0 litros, totalmente de aluminio, con el sistema VTEC en su corazón, capaz de girar a más de 8.000 revoluciones por minuto. Y para validar su creación, Honda no llamó a un piloto de pruebas cualquiera. Llamó al mejor piloto del planeta, al hombre que estaba ganando campeonatos de Fórmula 1 usando sus motores. Llamó a Ayrton Senna. La historia es famosa. En 1989, Senna fue invitado a probar el prototipo final del NSX en el circuito de Suzuka, en Japón. Hay un video legendario de él, usando sus icónicos mocasines blancos, llevando el coche al límite absoluto, bailando con el acelerador y el volante. Los ingenieros de Honda, orgullosos, esperaban aplausos. Esperaban que el campeón bendijera su creación. En cambio, recibieron una crítica brutal. Senna bajó del coche y les dijo con total honestidad: "No estoy seguro de poder darles el consejo adecuado. Pero el motor es increíble, una joya, reacciona como un F1. Pero el chasis es frágil. Se siente como un coche de calle normal. Se tuerce en las curvas". Para los ingenieros japoneses que veneraban a Senna como un dios. Esto fue un shock, una humillación, pero también fue un regalo. Hicieron lo impensable. Retrasaron todo el proyecto del NSX, que ya estaba listo para ser lanzado. Regresaron a la mesa de diseño. Basándose en la telemetría y las notas exactas de Senna, rediseñaron todo el chasis. El NSX ya era el primer coche de producción en masa del mundo, con un chasis monocoque de aluminio. Ahora lo hicieron un 50% más rígido. El NSX final, el que llegó a las tiendas, no fue solo probado por Senna, fue bautizado por él. El VTEC ya no era un truco divertido para coches económicos. Era oficialmente el corazón de un superdeportivo forjado en la batalla y afinado por el mejor piloto de la historia. ¿Usó alguien más el VTS? No, lo VTEC. Es el nombre patentado y la marca registrada de Honda. Nadie más podía usarlo. ¿Pero la idea? La idea de variar la apertura y el tiempo de las válvulas
Fue tan revolucionaria que toda la industria automotriz se vio forzada a copiarla para sobrevivir. Toyota corrió y creó el VVTi. BMW creó el Vanos. Porsche creó el VarioCam. Pero aquí hay un detalle técnico. La mayoría de esos sistemas, como el VVTi de Toyota, eran solo de sincronización variable, Variable Valve Timing. Solo cambiaban cuándo se abrían las válvulas. El VTEC de Honda era un sistema de apertura variable, Variable Valve Lift. Cambiaba cuánto se abrían las válvulas. Era un sistema binario, encendido, apagado, mucho más dramático y complejo. Con el tiempo, el VTEC evolucionó. ¿Qué pasó con ese golpe de potencia, ese chute icónico? En su mayoría, desapareció. No porque fuera malo, sino porque las normas de emisiones y economía se volvieron más estrictas. El VTEC clásico dio paso al eVTEC, donde la I significa inteligente. Honda combinó el VTEC, que cambia la apertura, con un nuevo sistema llamado VTC, Variable Timing Control, que cambia la sincronización. Ahora el motor era continuamente variable. Ya no era solo Dr. Jekyll y Sr. Hyde. Podía ser todo lo que estaba en el medio. Era infinitamente más suave, más inteligente y, sobre todo, mucho más económico. Y hoy, la historia da otra vuelta. En coches de alto rendimiento como el Civic Type R, existe el VTEC Turbo. La ironía es que ahora el VTEC se usa de una forma nueva y genial. Se usa en las válvulas de escape. ¿Por qué? Para ayudar al turbo a cargar más rápido en bajas revoluciones. Usa el VTEC no para gritar en altas RPM, sino para susurrarle al turbo y despertarlo instantáneamente, eliminando el turbo lag. El VTEC pasó de ser una solución para motores atmosféricos a ser la herramienta perfecta para motores turbo. Desde una idea inspirada en la respiración humana hasta convertirse en el corazón de un superdeportivo afinado por Ayrton Senna, el VTEC cambió la ingeniería para siempre. Demostró que un coche no necesita elegir entre ser un ciudadano responsable o un atleta de élite. Puede ser ambos. Y demostró que la ingeniería inteligente, a veces, vale mucho más que la fuerza bruta. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta el próximo video. Nos vemos en una próxima historia.